La oscura agenda Attali para introducir a México al nuevo orden mundial. Primera parte. Hay que reconocer que los planes del gobierno detrás de las sombras son sumamente efectivos. Y los aplican de una forma tan sutil, que solo nos damos cuenta cuando nos llevamos las manos a la cabeza para exclamar, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estamos tan arruinados? Pues bien, esta es la historia de cómo un francés de origen judío sefardí, llamado Jacques Attali, introdujo, a un discípulo suyo, también ciudadano francés, Joseph-Marie Córdoba Montoya, para que fuera el emisario del nuevo orden mundial en México. Jacques Attali. Un tipo brillante. Socialista. Economista. Político. Banquero francés. Filósofo y escritor. Ex asesor especial de François Mitterrand, durante 10 años y primer presidente del Banco Europeo de Desarrollo, BED. Ha sido la cabeza maestra en materia migratoria detrás de los presidentes, Nicolas Sarkozy, François Hollande, y actualmente de Emmanuel Macron. Para muestra, un botón. En agosto de 2007, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro François Fillon, designaron a Jacques Attali, como presidente de una comisión que debía elaborar un plan para el crecimiento económico de Francia. Al bueno de Attali, se le ocurrió recomendar en el reporte, evitar toda la burocracia a la hora de acoger más estudiantes, y trabajadores extranjeros, y simplificar la expedición de visas de trabajo. ¿A qué se debe tanto amor por los extranjeros? ¿Es que acaso Francia padece de baja densidad poblacional? ¿O quizás el plan maestro es sobrepoblar, para empobrecer? Piénsalo. El mismo patrón se está repitiendo en México ahora mismo. América Latina tiene un potencial enorme, y los que realmente manejan los hilos del mundo lo saben. No en vano tienen a estos asesores internacionales, como Attali, bien instruidos en la agenda a seguir, enviados a lugares estratégicos, donde debe ser aplicada al pie de la letra. Por eso tenemos a un filántropo banquero francés, entrometiéndose en asuntos de Estado, de otro país. 1982. Comimos en México con Miguel de la Madrid, presidente electo. Escribió Attali en su libro de memorias, verbatim. Se ve nacer otro México, más joven, más racional. Detrás de él, Carlos Salinas de Gortari, asistido por uno de mis antiguos alumnos, un politécnico que se convertiría en secretario de Estado, José Córdoba. Así que tenemos a Córdoba Montoya, aplicando las políticas neoliberales que recomendaba a Salinas de Gortari. Por otro lado, Attali fundó en 1998, Planet Finance Group, una organización internacional no gubernamental, que otorga microcréditos a emprendedores muy pobres, que no pueden acceder al sistema bancario. Planet Finance es otra organización, disfrazada de ONG de ayuda humanitaria, pero en realidad son caballos de Troya. Esta opera en más de 60 países. ¿Y qué creen? Está presente en México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. Joseph-Marie, o José María Córdoba Montoya. El discípulo francés de Attali. Nació en la población francesa de La Ciotat, en Francia. Hijo de padres españoles. Egresó como ingeniero de la Escuela Politécnica de París. Trabajó en el equipo de asesores de Jacques Attali. Realizó un doctorado en economía, que dejó inconcluso, en la Universidad de Stanford. Allí conoció a Rogelio Gascaneri, quien se convertiría en secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y fue compañero de habitación de Guillermo Ortiz Martínez, quien sería el secretario de Hacienda del gobierno de Ernesto Zedillo. Así se aseguró su ingreso al grupo político económico, liderado por Carlos Salinas de Gortari, conocido como los tecnócratas. Desde 1979 hasta 1994, se desempeñó en distintos cargos en el gobierno en las presidencias de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Se afilió al PRI siendo aún ciudadano francés.
obtuvo su ciudadanía mexicana recién en 1985. Córdoba era uno de los hombres más cercanos a Carlos Salinas, antes y después de que éste asumiera su cargo como presidente de México para el periodo de 1988 a 1994. Era el jefe de la oficina de la presidencia, el equivalente al Chief of Staff, de los gobiernos norteamericanos. Joseph Marie es un conspirador. 10 sexenios ininterrumpidos de gobiernos priistas, desde 1934 hasta el año 2000, culminaron con la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León. Su llegada al poder se vio envuelta por la tragedia. El asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, en Tijuana. Se rumora que fue Córdoba Montoya, quien estuvo detrás de su asesinato. Ernesto Zedillo, también miembro del PRI, era uno de los protegidos y muy cercano a José Córdoba Montoya, por lo que su nombramiento como candidato a la presidencia, tras la muerte de Colosio, resultó extremadamente sospechosa, incluso para los propios miembros del partido. Los rumores se hicieron aún más fuertes cuando Salinas lo sacó del país, con el pretexto de colocarlo como representante de México ante el Banco Interamericano de Desarrollo, en Estados Unidos, y así quitarlo del ojo público. Las fotos de Córdoba Montoya son raras y escasas. No le gusta dar entrevistas. La idea, no es marearte con tantos nombres y rostros, de quienes otrora, fueron gente que ejercían el poder, y conducían el destino de la nación mexicana. Todas las decisiones que ellos tomaron en el pasado, sin lugar a dudas trajeron consecuencias que repercuten actualmente. Di no a la amnesia colectiva. Di no a la ignorancia. Indaga en el pasado, y te darás cuenta de que muchos de los personajes que circulaban en aquella época, continúan influyendo en la política actual. Cuestiónalo todo. Nunca deseches ninguna loca teoría o testimonio, por más absurdos que parezcan. Quizás haya una gran verdad allí. Había alguien que estaba estorbando los planes de Salinas. Cuando Luis Donaldo Colosio Murrieta surgió como nuevo candidato a la presidencia, Luis Donaldo empezó a trabajar y a hablar cosas conforme a la Escritura de Dios. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. ¿Por qué motivo? Porque Luis Donaldo Colosio Murrieta era un candidato a la presidencia, pero él era cristiano pentecostés. Luis Donaldo Colosio se había convertido a Cristo en una campaña en el estado de Chihuahua. Cuando Carlos Salinas de Gortari llamó a Colosio a la Casa de los Pinos para ubicarlo, qué es lo que debía de hacer cuando llegara a la presidencia. Lo primero que Luis Donaldo Colosio tenía que hacer al llegar a la presidencia era hacer un pacto en un pergamino virgen con Satanás. Y Luis Donaldo Colosio no lo aceptó y se lo dijo a Carlos Salinas: yo no le puedo servir al diablo porque yo he conocido a un Cristo de poder. Cuando Colosio se negó a servirle al diablo, Carlos Salinas de Gortari se comunicó directamente al clero católico en Roma, y de allá vino la orden para matar a Luis Donaldo Colosio. Se nos había dado la orden de asesinarlo por medio de una bomba metálica en el vehículo donde se transportaba, pero Carlos Salinas de Gortari se desesperó y le dio la orden a Mario Aburto. La pistola que utilizó Mario Aburto no fue la que mató a Colosio. A Colosio lo mataron en el hospital en Tijuana de una inyección. Posteriormente se le dio muerte a la secretaria. Posteriormente se le dio muerte a un procurador en Tijuana.
y por último a la esposa de Colosio. ¿Por qué motivo? Porque la esposa de Colosio tenía las pruebas de quién había mandado a matar a su esposo y se fue a Roma a entregarle las pruebas a quien le había dado la autoridad y la orden a Salinas de Gortari de matar a Colosio. Juan Pablo II, el asesino intelectual de Leonardo Colosio. Dieron fin abrupto a su existencia, pero no a las ideas por las que luchó.